Del grupo que estoy viendo de la gente conectada, tenemos a varios pasantes de punto y aparte, estudiantes de periodismo y algunas personas que están relacionadas con organizaciones que trabajan en Guanacaste y que participaron de algunos de los proyectos que publicaron nuestros estudiantes en la clase anterior. Muchísimas gracias a doña Claudia, muchísimas gracias a Rebeca. A las dos les contamos pues un poco qué nos hizo buscarlas y qué nos motiva a hablar sobre Guanacaste, a pesar de que la única que está en Guanacaste en este momento de las cuatro que aparecemos en pantalla es Rebeca. Porque nosotros el año pasado, en el marco de un proyecto desarrollado con el Instituto, el Centro de Periodismo radicado en Estados Unidos y con apoyo además de la Embajada de Estados Unidos, fondos de la Embajada de Estados Unidos, desarrollamos las generaciones de los estudiantes dentro de Punto y Aparte pensando en temas regionales. Adicionalmente, La Voz de Guanacaste, que es un medio aliado de Punto y Aparte, un medio realmente muy reconocido por la calidad de su periodismo en el país en general, pues es parte también de esta iniciativa y también, pues obviamente, siendo ellos un medio referente de Guanacaste, pues quisimos fundamentalmente desarrollar esta actividad. El año pasado y pues un poco antes incluso de eso, en algunos casos, se trabajó en el marco de distintas mesas de trabajo con distintos participantes para algunas de las zonas costeras. Tuvimos ya una sesión en la cual hablamos de temas de empleo relacionados con la mesa de Limón. Y ahora tenemos a doña Claudia Dobles, quien fue la persona que estuvo vinculada de parte del gobierno en la coordinación de la llamada Mesa Chorotega, que trató los temas que tienen que ver con Guanacaste. Así que lo que vamos a hacer ahora es escuchar a doña Claudia, quien ella nos va a exponer sobre los alcances del trabajo en la Mesa Chorotega. Y luego la idea es que Rebeca, que es directora ejecutiva de la Cámara de Turismo de Guanacaste, nos haga unos comentarios. Pues obviamente Rebeca tiene una visión específica relacionada con turismo, pero claramente sabemos que por la situación que está viviendo la provincia en relación con la pandemia, el tema se ha ampliado a muchas otras cosas. No solo es el turismo directamente que nosotros conocemos el que se ve afectado, hay muchas cosas relacionadas en la cadena de valor del turismo que se ven impactadas. Así que vamos a escuchar primero a doña Claudia y después de eso tenemos a Rebeca y luego abrimos un periodo para que los estudiantes y nosotras, las no estudiantes y periodistas, podamos preguntar también. Muchísimas gracias, doña Claudia. Muchísimas gracias a usted, doña Yanancy. Bueno, un saludo muy especial a todas las participantes y a todas las personas que nos están viendo, a todo el equipo de Punto y Aparte. Así que, de verdad, muy agradecida por la invitación y por la oportunidad que me dan de hablar un poco del trabajo que se está haciendo en Guanacaste. Tal vez me gustaría iniciar diciendo que el trabajo que se está haciendo en Guanacaste de parte del despacho como un enlace en la región Chorotega, no nace de la mesa de diálogo que se llevó a cabo el año pasado, a finales del año pasado, sino de un trabajo que desde el 2019, desde principios, me parece que de febrero del 2019, estamos llevando a cabo a raíz de que el presidente de la República, de una manera, me parece a mí, acertada, pone delegados presidenciales en los territorios para que podamos, junto con el resto de la institucionalidad, articular de manera más asertiva, más personalizada para cada región, una estrategia que nos permitiera potenciar las características propias de cada una de las regiones, así como determinar dónde teníamos que invertir más en cada una de las regiones. Esto significa que no podía haber una sola estrategia de desarrollo para todo el país. Ciertamente no podía haber una estrategia de desarrollo que replicara acciones del gran área metropolitana, sino que pudiéramos nosotros, bajo el contexto de cada región, generar las acciones específicas para cada una de las regiones. Entonces, a partir del 2019 hacemos un barrido del contexto de la región Chorotega, un contexto completamente diferente al que tenemos al día de hoy. La región Chorotega era la que tenía en ese momento un mayor potencial, mayor crecimiento, desarrollo humano, era la que tenía mayor reducción de la pobreza. Así que teníamos un contexto muy importante, muy positivo en el momento en que iniciamos el trabajo en la región y
con ayuda no solo de las instituciones, sino también de la sociedad civil, del sector privado, se genera una estrategia que tenía como fin reactivar la economía, encadenar los sectores productivos y la generación de empleo. Que esto tenía a su vez una relación con donde tenía el gobierno de la República que generar inversiones estratégicas para potenciar justamente a estos sectores productivos, generar mayor cantidad de empleo y el encadenamiento. En ese momento, los dos grandes motores que vimos en la región, el sector turismo, bollante, en un 2019 con muy buenos números en ese momento. Entonces, el sector turismo como un motor gigantesco de la región y que teníamos que potenciar. Entonces, ¿cuál era el tipo de inversión pública que teníamos que hacer para poder llevar ese sector turismo al siguiente nivel? Y por otro lado, el otro gran motor de la región Chorotega, que es todo el sector agro. Entonces, arrancamos con esos dos grandes motores y algunos otros ejes de trabajo que eran más comunitarios. También había un acercamiento con cada una de las comunidades para tener una agenda una agenda más comunal, por así decirlo, y una agenda más regional a nivel de estos ejes. Así arranca el 2019 y pues justamente un año después, prácticamente nosotros iniciamos esto en febrero del 2019, febrero del 2020, ya empezamos a tener una situación distinta. Voy a hacer un paréntesis, mi hijo está aquí por cualquier cosa que oigan un poquillo de ruido o un niño, mi hijo está aquí, esa es la realidad que estamos viviendo en este momento, así que de entrada, si él pasa y saluda, pues mi hijo pues me acompaña y lleva sus labores escolares parcialmente este año aquí conmigo. Justamente un año después, marzo del 2020, tenemos la llegada, por así decirlo, de la crisis sanitaria a Costa Rica. Empezamos a tener los primeros casos y a partir de ahí, pues lo que sucede es un 2020 como el que ya todos pues conocimos. En el cierre de ese año era muy importante para nosotros poder tener, no solamente en la región Chorotega, sino en todos los territorios, un replanteamiento, una calibración, por así decirlo, con el territorio de si la estrategia que teníamos, que habíamos iniciado en el 2019, qué cosas teníamos que continuar y a qué cosas ahora teníamos que priorizar de manera distinta a raíz de una situación pandémica como la que habíamos vivido. Por eso nace el espacio de la mesa de diálogo territorial, que fue muy enriquecedora para nosotros. Evidentemente, ahí lo que salía a la luz muy claramente era la situación, digamos, la situación de crisis sanitaria que había golpeado directamente al sector turismo. Como ya habíamos hablado, como ya sabíamos, uno de los grandes motores de la región, no solamente para generación de empleo directo, sino también los encadenamientos que el sector genera en otros sectores productivos que se estaban viendo afectados. Ese fue uno de los grandes temas que salió. En general también vimos una necesidad de mejorar el acceso al crédito. Eso fue un tema que no solamente salió en la región Chorotega, me parece que eso es un tema realmente a nivel nacional. Por otro lado, cómo diversificar la economía de la región. ¿Y por qué creo yo que esto nace de esa mesa y que es importante? Porque ciertamente entre mayores sectores productivos bollantes tengamos, más resiliente se vuelve la región a shocks futuros, no solamente como el que vivimos de una pandemia, sino de otras naturalezas. Entonces, una de las cosas que se trabajaron ahí también es cómo podíamos diversificar la economía de Guanacaste, qué condiciones teníamos que habilitar para que eso sucediera. De ahí salen dos condiciones principales muy claramente de la mesa de diálogo. Uno es la conectividad, la infraestructura digital, y la segunda es el bilingüismo y las capacitaciones que necesitamos para encadenar mejor nuestro talento humano con los sectores productivos existentes, pero también los que puedan empezar a surgir. Paralelo a eso, obviamente, un trabajo intenso de estrategia para para poder dar acompañamiento a un sector turismo, a un sector agro también, a muchísimos sectores que ciertamente la estaban pasando muy mal.
Creo que todavía este año es un año de grandes retos. Normalmente en estas alturas del año es una de nuestras temporadas altas más importantes para la región chorotega, y a pesar de que nosotros hemos generado estrategias y esfuerzos para que el país esté listo, para que tuviéramos los protocolos, para que tuviéramos un nivel de apertura responsable para el turismo internacional, pues ciertamente también estamos sujetos a las condiciones pandémicas que están viviendo otros países y que nos están afectando muchísimo. Entonces, un poco ese es el barrido de cómo generar una diversificación del sector productivo, cómo encadenar mejor el talento humano mediante las capacitaciones, el bilingüismo, cómo mejorar ciertamente la conectividad de la región y en general del país, cómo seguir ayudando para tener una recuperación más rápida del sector turismo, del sector agro, y el acceso al crédito para que muchas de las pequeñas y medianas empresas puedan continuar operando o reinventarse. Entonces, esos son muy a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, algunos de los temas que tocamos. De esa mesa de diálogo se cierra con una directriz que tiene varios puntos, varias acciones en las que nos comprometimos a seguir trabajando por el resto de la administración, a dar seguimiento y a de manera regular estar yendo a la región a poder informarle a todos los guanacastecos y las guanacastecas cómo va ese avance y esos compromisos que adquirimos en ese espacio. Eso es un poco el resumen de cómo cerramos el 2020. Ya este 2021 iniciamos hace una semana, me parece, perdón si me equivoco de fecha, hace como una semana estuvimos en La Cruz. Ese fue la primera visita de este año. Tuvimos un encuentro comunal, digamos, fue totalmente abierto, igual que los que hicimos el año pasado en Nicoya y en Liberia. Esos los vamos a repetir, pero este año también queríamos poder llegarle a otras comunidades, poder visitar también otros cantones, acercarnos más a la gente, a pesar de que lo estructuramos el año pasado en altura en Liberia y en bajura en Nicoya, para que la gente pudiera llegar a esos dos puntos. Por un tema logístico que fue muy intenso, no podíamos ir cantón por cantón, pero este año sí vamos a estar visitando diversos cantones, teniendo espacios también de diálogo con las comunidades y dándoles seguimiento ciertamente a la directriz y a los otros compromisos que se asumieron en esa mesa. Muchísimas gracias, doña Claudia. Rebeca, tal vez pone usted la pantalla y usted comienza con sus comentarios respecto a lo que doña Claudia nos acaba de decir, y después de eso abriríamos las preguntas, que las podemos hacer a través del formato de preguntas y respuestas o el de Q&A, según les aparezca en el Zoom. La pueden hacer por ahí. Si hubiera alguna en particular que me parece muy interesante, pues le abrimos el micrófono a la persona para que la pueda hacer directamente. Rebeca. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no, tal como lo dijo doña Claudia, en las mesas de diálogo habían necesidades de muchísimos sectores, habían muchos sectores ahí representados, pero sí casi que todos con un interés común, ¿verdad? Que era el mantenerse a flote después de un año tan duro. Y para el sector turismo, la verdad, sí han habido pasitos que han marcado. Realmente la apertura aérea fue gradual y como hoy lo decía el ministro de Turismo en una reunión en la que compartimos en la mañana, fue gradual y tal vez muchos decían que sí era un poco, digamos, como conservadora, porque otros países lo habían tomado distinto, pues hoy somos el único país que no hemos echado atrás. Entonces, eso es bueno y la verdad es que de parte del despacho de la primera dama hemos tenido muchísima apertura a escucharnos las diferentes necesidades y ahí hemos trabajado poco a poco. También al inicio de esta semana para el sector turismo y específicamente el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber hubo una noticia muy importante que fue que el CETAC redujo las tarifas a un 30% y eso evidentemente se tiene que ver trasladado en la tarifa aérea, ¿verdad? Para que el turista venga a la región. Entonces, si bien es cierto, hay muchos temas que atender, hay muchos temas por resolver,
son gotas de esperanza que llegan a la región, ¿verdad? Entonces, creo que sí se ha hecho un esfuerzo, un trabajo por la región, y le agradezco a doña Claudia el desempeño, ¿verdad? Y que así como recibe presión del sector turismo, así hay otros sectores que igual la presionan de diferente manera. La región como tal tiene una tasa de desempleo sumamente alta. Como lo dijo doña Claudia, este es un año muy difícil. En realidad, la forma de la reactivación para la actividad turística es muy lenta. Se están teniendo proyecciones de un 30% de lo que fue el 2019 y con expectativas altas, en realidad con un escenario optimista. Entonces, a pesar de que estamos en un verano, normalmente sería temporada alta, no está siendo una temporada alta, ¿verdad? Pero hay muchas necesidades. Igual, en esas mesas de trabajo se trabajó o se planteaba el tema del agua en la región, que es un tema sumamente importante para que se empiece la reactivación eventualmente de proyectos en el sector turismo que están apenas en fase de construcción, y no solamente en fase de construcción, sino que también ya se empieza a mercadear de una forma diferente, más el destino, ¿verdad? Y demás, pero creo que vamos paso lento, pero esperemos que seguro, que sea seguro, ¿verdad? Sin embargo, sí, la región ha sido muy golpeada. Nosotros como Cámara estamos trabajando en conjunto con la Alianza con Desarrollo Humano, un proyecto que se llama Reactivemos la Esperanza, que es para llevarle platos de comida a las familias que ahorita no tienen empleo. A través de un voucher les llega un plato de comida, ya sea almuerzo o cena, a familias donde están con escasos recursos. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo en la región, y no solamente hablamos de sector turismo, es que el sector turismo encadena muchísimo, ¿verdad? Entonces, se está viendo afectado el agro, se está viendo afectados servicios profesionales y demás. Pero acá, entre lo que doña Claudia comentaba, creo que también es un punto a tratar ahí, también es el proyecto del mercado mayorista. Nosotros estamos muy de la mano con este proyecto. Creemos que en los procesos de encadenamiento, y creemos que es una forma de que podamos empatar, ¿verdad?, las dos grandes industrias que mueven la zona, como lo indicaba doña Claudia, que es el turismo y el agro. Si bien es cierto, ahorita la demanda ha disminuido muchísimo, pero es una forma de poder empatar, ¿verdad?, la demanda con la oferta. El mercado mayorista se dio una apertura, y ha sido una apertura igual, gradual. Entonces, la idea es poder caminar de la mano en este sentido. Y también lo que es el tema de la conectividad y el bilingüismo es fundamental. Acá en la zona ya hay atracción de inversión, ya está posicionado una empresa como Sykes en Solarium, ¿verdad? Entonces, Caturgua también está abriendo una bolsa de empleo para todas esas personas del sector turismo que quieran o que puedan trabajar tal vez medias jornadas o algunas horas que les queden libre, puesto que en los hoteles o en otras industrias turísticas todavía no están trabajando a tiempo completo. Entonces, Sykes les ofrece a ellos la oferta de poder teletrabajar, pero necesitamos un excelente nivel de inglés, y eso es lo que ahorita nos está tomando tiempo en reclutar a las personas, porque el nivel de inglés que se requiere no es necesariamente el que tienen las personas de la zona. Entonces, es un tema muy fuerte a trabajar, pero sí continuamos formando al personal, creyendo que a través de programas como el INA y otras instituciones, otras universidades, ya aquí la zona cuenta con todas las universidades estatales, tienen universidades privadas. Entonces, de incentivar a la población a no desertar en la educación para poder ir creciendo como región. Entonces, esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Doña Claudia,
La primera pregunta que le haría yo, y ya tenemos algunas que nos están haciendo también los estudiantes, tiene que ver con el tema del bilingüismo y las capacidades que tiene el Estado en sus distintas instituciones en este momento para atender realmente o capacitar a los guanacastecos en aquellos temas o en aquellas áreas donde haya oportunidad de una reactivación pronta o necesidades de ocupación, dado que pues obviamente mucha gente perdió su trabajo, digamos que se vuelven a abrir o se volverán a abrir nuevos puestos de trabajo que requieren ciertas habilidades. En el pasado se ha señalado que existen deficiencias entre la capacidad, por ejemplo, de Lina la capacidad de Lina para formar a gente que realmente sea requerida y que tenga opciones de empleo dentro de la zona. ¿Cuál es la situación o lo que ha visto la mesa? Muchísimas gracias. Bueno, yo de entrada quisiera agradecerle a Rebeca por sus palabras. Realmente el sector turismo participó en absolutamente todo el proceso y nos aportó muy buenas ideas y estoy segura de que este año pues seguiremos trabajando intensamente de la mano. Va a ser un año con muchos retos. Con respecto al bilingüismo, doña Yanansi, un tema que hablamos en la mesa de diálogo territorial, que en ese momento era una posibilidad, en el transcurso de la mesa dichosamente se convirtió en una realidad que tenemos el día de hoy, es justamente la ley que hacía una reforma estructural de cómo opera y de cómo se mueve el INAH, justamente porque la manera en la que el marco legal por el que estaba trabajando el INAH, vamos a decirlo de una forma que no le permitía hacer modificaciones, ni ser flexible, ni adaptarse lo rápidamente que estábamos necesitando. Sencillamente porque su marco legal se hizo cuando Costa Rica era otra, tenía otras necesidades y tenía otras expectativas de la institución. Dichosamente, ya esa ley pasó, fue aprobada el año pasado por los señores y señoras diputados y diputadas, y justamente estamos generando un trabajo conjunto con ellos que le va a permitir al INAH ser mucho más flexible y poder dar respuesta muchísimo más rápida. O sea, es un marco legal nuevo que nos permite no solo que ellos se muevan más rápido, sino también hacer alianzas con otros sectores, alianzas público-privadas con otros sectores, para poder también dar una oferta de capacitación y una oferta, sobre todo a nivel de inglés, que esté mucho más encadenada con las necesidades que tengamos del sector productivo. Como bien decía, por ejemplo, ahora Rebeca, al final del día, no es lo mismo el inglés que yo utilizo si estoy trabajando en un hotel que el inglés que Sykes necesita para poder trabajar en un centro de servicios. Evidentemente necesitamos que la persona habla inglés, pero hay ciertos detalles que son muy específicos del tipo de trabajo que se requiere, y ahí es donde también lo que estamos buscando es que el INAH se encadene muchísimo más fácilmente con estos sectores productivos para que prácticamente la inversión que se hace en capacitación tenga una garantía de colocación, que no necesariamente nos estaba pasando. El INAH estaba haciendo ciertas capacitaciones que por el esquema en el que le estábamos trabajando no necesariamente culminaban con una colocación adecuada o con los niveles de colocación que estábamos queriendo. Entonces, esto nos va a permitir tener un trabajo conjunto muchísimo más fácil con el sector privado, más estratégico con el sector privado, movernos más rápidamente porque el marco legal nos lo permite, y también trabajar muchísimo más de la mano también con el Ministerio de Trabajo, que se encadena con el INAH para otro tipo de programas que también dan capacitaciones a nivel de inglés. Entonces, eso es un poco lo que le podría decir, que dichosamente arrancamos este año con un nuevo marco legal del INAH y estamos generando una estrategia para movernos más rápidamente con base a estas nuevas reglas de juego que tiene el INAH. Es un INAH más moderno y creo yo que definitivamente más robusto. ¿Y saben ustedes si existe flexibilidad en este momento en el INAH para realmente actuar de una forma rápida, acorde con las Bueno, necesidades? eso es justamente lo que estamos revisando con ellos. ¿Cuáles son las posibilidades? No solamente las nuevas posibilidades del marco legal, que son obviamente mejores, literalmente más flexibles, sino también cómo hacemos un uso de los recursos más estratégico, que eso también es clave pues en un momento en donde la realidad es que pues en Costa Rica no nos están sobrando los recursos, entonces tenemos que ser muchísimo más estratégicos en su uso. Justamente eso es lo que estamos trabajando con ellos y esperamos pues prontamente poder empezar a ver resultados.
Y una segunda pregunta y tiene que ver con parte de lo que hace unas semanas conversamos con algunas organizaciones de Guanacaste que nos señalaban que ese es un tema que les parece que es relevante que a nivel periodístico se trate, que es el tema de conectividad, ¿verdad? Y lo mencionaba casualmente Rebeca como una de las necesidades de trabajo. Sobre eso, ¿qué tiene definido en el corto plazo la mesa? Bueno, ciertamente de lo que hablamos es que hay algunos temas para los cuales necesitamos, es lo mismo, al final el Ejecutivo se puede mover tan rápido como nos permita también el marco legal con el que nosotros trabajamos. Una de las cosas que el Ejecutivo estaba apoyando y que en este momento está en la Asamblea Legislativa es el proyecto de alfabetización digital que nos permitiría tener recursos mucho más rápidamente, o sea, utilizar, hacer un uso más expedito de los recursos que en este momento tenemos para conectividad y estratégicamente utilizarlos para darle conectividad a los centros educativos en todo el país. Esto nos permitiría no solamente poderle dar educación digital a los estudiantes propiamente de estos centros educativos, sino que realmente esa infraestructura nos podría servir para muchas otras cosas. Es una infraestructura que al final del día es pública, que podríamos apalancarnos también con alianzas, no solamente con el sector privado, sino también, por ejemplo, donde no tenemos una infraestructura física de Lina, tener puntos que básicamente son aulas, donde se le podría dar también educación digital a los padres de esos niños, a las personas de las comunidades y, repito, que nos permitiría hacer un uso más rápido de los recursos que tenemos. Ese proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa y esperamos ciertamente que los señores y señoras diputadas lo aprueben prontamente. Dice Arturo Silva que, pues que el modelo turístico de Guanacaste, según distintos estudios, incluyendo datos del INEC y también el Estado de la Nación, no ha demostrado ser o no ha sido todo lo generador de empleo que se requiere para efectos de la provincia. Entonces, lo que pregunta él es si el gobierno se ha planteado potencializar algunos otros modelos turísticos que diversifiquen la oferta y que permitan que a través de emprendimientos locales, turismo comunitario, pymes turísticas, se pueda desarrollar más empleo. Sí, por supuesto, dentro de lo que se habló en la mesa de diálogo territorial era cómo podíamos explorar juntos y juntas nuevos destinos para Guanacaste y cómo los podíamos encadenar con una experiencia también muchísimo más arraigada a la cultura comunitaria, ¿verdad? Eso, de hecho, lo hablamos. Uno de los temas que salió ahí es el trabajo conjunto con el ICT para poder generar no solamente una guía que le permita tanto a costarricenses como a turistas extranjeros, tener claridad de cuándo tenemos, por ejemplo, actividades culturales, cómo esas actividades culturales las podemos encadenar con destinos de cantones que en este momento tal vez no hayan llegado al potencial que tienen turístico. Entonces, por supuesto que parte del trabajo que estamos generando es cómo potenciar el turismo rural comunitario y evidentemente cómo recuperar el que tenemos, porque hay un turismo en Guanacaste que está consolidado, ese no lo queremos perder, sino que también queremos que nazca turismo muchísimo más encadenado a las comunidades, más encadenado a la identidad guanacasteca, que podamos tener una celebración también de los eventos culturales, como esos eventos culturales en Guanacaste son por sí mismos ganchos de turismo y cómo también nos permitirían una entrada no solamente a las actividades comunales, sino también al comercio de una comunidad, a destinos inexplorados o subexplorados. Y eso es parte de lo que estamos trabajando con el ICT. El compromiso justamente es que ya se arrancó con estas guías. De hecho, cerramos, uno de los últimos episodios de la mesa fue con el ICT, una presentación que hicieron de lo que llevaban de estas guías y el compromiso de seguir trabajando con las comunidades y con las cámaras de turismo y Caturgua en los nuevos destinos. Pregunta María Capa o dice más bien, dice María que el Estado de la Educación está hablando de 300.000 estudiantes en todo el país dentro del grupo de desconectados y que eso obviamente afecta o genera mayores problemas en la brecha existente. Y que si hay alguna propuesta para la zona en este año lectivo sobre conexión. Bueno, justamente como le decía, la ley de alfabetización digital está completamente enfocada en la infraestructura educativa. No solamente para los estudiantes, sino también para encadenarle a la comunidad, pero está completamente enfocada en poder dotar de conectividad a la infraestructura educativa que tenemos alrededor del país. Esto paralelo y aparte de los programas como hogares conectados o espacios públicos conectados que evidentemente tienen que seguir. Pero ¿qué tan inmediato podría ser esto? Depende si nos aprueban la ley.
Eso depende de la ley, entonces. Claro, De eso, digamos, alfabetización. lo que nos abre la puerta de lo que está plasmado en la ley de alfabetización digital, pues obviamente dependerá de que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Por eso digo que eso no exime del trabajo que tenemos que seguir haciendo paralelo de los programas existentes, como hogares conectados, como espacios públicos conectados y el seguimiento de la infraestructura que va caminando propiamente en cada uno de los territorios, que ya son procesos independientes a los cuales les vamos a seguir dando seguimiento, ¿verdad? O sea, ciertas infraestructuras que a veces se quedan pegadas por permisos, etcétera, etcétera, a eso le vamos a seguir dando seguimiento. Pero esto nos abriría una puerta muy específica para la infraestructura educativa. Rebeca, yo no sé si se podría usted reunir o más bien opinar sobre el tema del modelo turístico a raíz de la consulta que tuvimos anterior. Y le agrego una consulta más. Dice Elena Aguilar que cuál será el apoyo que en este momento está dando Sykes a las personas que eventualmente pueden llegar a trabajar con ellos. Yo no sé si usted casualmente por haberlo mencionado conoce algo sobre eso. Claro, bueno. Con respecto a lo del modelo turístico, por supuesto, ¿verdad? Que estamos totalmente de acuerdo en que hay que desarrollar. De hecho, existe una hoja de ruta, como lo decía doña Claudia, pero es muy importante empezar por erradicar la informalidad, ¿verdad? Y aquí en la zona existe muchísimo emprendimiento, pero de las cuales tal vez no se tiene un registro, no existe un mapeo, porque en Guanacaste las distancias son muy grandes y definitivamente no están inscritas a ningún, por ejemplo, no están inscritas a ninguna cámara o no están inscritas ante el ICT, y entonces es muy difícil porque tal vez son pequeñas empresas que no tienen cómo mercadearse, que si estuviesen apoyados a un programa como por ejemplo el ICT, pudiese usar un programa como Vamos a Turistear o otros programas que les apoyarían en el tema de mercadeo. Entonces ahí es donde existe la posibilidad de empezar a tomar una declaratoria turística, por ejemplo, y empezar a formar la empresa. Para eso existe todo un proceso de acompañamiento que da el ICT, y en este caso nosotros como Cámara también con todo el gusto les podemos apoyar. Pero que hay que impulsar estas zonas, por supuesto que sí. Hace poco, de hecho, andábamos en Bolsón, ¿verdad? Que es entre Carrillo y Santa Cruz, es una que está en la Riviera del Tempisque, y son pueblos que, si bien es cierto, están alejados, pero también tienen una gran demanda económica del turismo. Entonces son estos pequeños pueblos, así se ve también Guaitil en Santa Cruz, así también grandes comunidades en Nicoya y Ojancha, Nandayure, y podemos seguir citando un montón de lugares que tienen destinos realmente tesoros de la naturaleza, son divinos, pero que tienen que, de cierta manera, las pequeñas empresas tratar de acercarse a las instituciones para que les apoyen en la formalidad, ¿verdad? También existe el registro de sello PYME con el MEIC, ¿verdad? Y nosotros hemos tratado de apoyar muchísimo a las mujeres emprendedoras. De hecho, existe un programa con el INAMU y una comisión de empresariedad en las cuales apoyamos muchísimo a tratar de apoyar a las personas para obtener estos procesos de formación que son completamente gratuitos y que los forman, ¿verdad? En cómo ir dándole una estructura a la empresa, cómo sacar los costos, cómo sacar un montón de cosas que simplemente es para poder posicionar y fortalecer esas pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí creo que existe un convenio que tiene que ser ganar, ganar, ¿verdad? Y si bien es cierto, tenemos mucha ayuda tal vez del Estado en ese sentido, también las empresas privadas deben acercarse para formar parte de estos programas, ¿verdad? Y si no tienen conocimiento de cómo serían, poder acercarse a las diferentes instituciones que existen en Nicoya, en Santa Cruz, en Liberia y demás, para brindar un apoyo de acompañamiento empresarial. De hecho, Lina también tiene un centro empresarial
que apoya a las pequeñas y medianas empresas, y creo que es la forma en que se podría ir trabajando todas estas regiones de turismo rural comunitario. Y con respecto a la otra consulta que me hacía, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, básicamente lo que consulta él es qué está haciendo Sykes para tratar de acelerar, digamos, el proceso de preparación de gente que obviamente van a requerir, y esa gente además preparada podría tener también otras opciones de empleo. Ok. Si saben, ¿verdad? No sé. Claro, con respecto a Sykes, desde el 2017 hay un acercamiento, ¿verdad? En la zona, por lo menos con Caturgua, y a través de Invenio se estaba formando a las personas y otras instituciones también. Y estas personas, de cierta manera, el inglés que tienen que ser técnico. Entonces, ahorita, lo que Sykes ofrece es, hay digamos, dos formas. Uno es que si usted tiene un nivel intermedio, avanzado de inglés, venir en recursos humanos, ellos le hacen el nivel de inglés y usted toma 2 o 3 meses para nivelar el nivel de inglés que usted requiere para poder empezar a trabajar. Ahorita lo que ellos están optando es por teletrabajo, ¿verdad? Para las personas de la región de Guanacaste, y puede ser un tiempo completo o un tiempo parcial. Y si usted es una persona que no tiene conocimientos en inglés o los conocimientos de inglés que tiene son muy básicos, ellos también tienen esta misma escuela de formación, pero ya te va a tomar aproximadamente unos 6 meses empezar a formarse con ellos. Ahorita en nuestras redes sociales, específicamente en Facebook de Caturgua, tenemos un post fijado donde usted puede llenar a través de un formulario de Drive sus datos, puede adjuntar su currículum, y nosotros como Caturgua estamos pasando directamente los currículums al Departamento de Recursos Humanos de Sykes, ¿verdad? Entonces, igual si es una persona del sector turismo, se le habilitaron otros canales, digamos que era a través de mi correo electrónico, donde venían específicamente los perfiles que requería la empresa, ¿verdad? Y hay 2 perfiles, entonces con todo gusto, el que quiera escribirme, mi correo es director@caturgua.com, y con todo gusto yo le puedo pasar los 2 perfiles que Sykes está en busca del personal. Doña Claudia, en relación con el tema del bilingüismo y también con el tema de conectividad, podría haber, considerando que se está implementando todas las opciones legales dentro de Lina, ¿podría haber alguna prioridad al programa de bilingüismo dentro de Lina para Guanacaste? Por supuesto, esa es la prioridad y eso es de muchas cosas que Lina está trabajando. Ciertamente el bilingüismo es prioritario porque es el que nos garantiza no solamente que estas personas puedan eventualmente regresar, volver a colocarse o colocarse en el sector turístico, que obviamente requiere de inglés, porque estamos seguros de que el sector turístico, aunque sea paulatinamente, se irá recuperando. Costa Rica está muy bien posicionada en el internacional y el manejo ciertamente que se ha hecho en Costa Rica de la pandemia nos ha colocado como un destino al que la gente quiere regresar. Pero también nos garantiza una diversificación de la economía en Guanacaste. O sea, una persona que habla inglés puede incorporarse al sector de servicios, que con la llegada de Sykes y otras empresas se empieza a consolidar también Guanacaste como un hub de servicios para el cual definitivamente se requiere hablar inglés. Entonces, no solamente nos ayuda a robustecer un sector turismo que se va a poner de pie, aunque sea un proceso complejo y va a ser un reto, pero se pondrá de pie y estamos optimistas de que así será. Pero también nos va a permitir diversificar la economía y en este momento les puedo decir que los servicios crecerían en Guanacaste. Lo que necesitamos es que haya más personas que hablen inglés para poder desencadenar este sector. Y pregunta Silvia Castillo que mientras el proyecto de alfabetización digital se aprueba en la Asamblea Legislativa, si se puede hacer uso de recursos de Fonatel. Por supuesto, de hecho los programas de los que estoy hablando son programas que utilizan recursos de Fonatel. Por eso decía que esos programas tienen que seguir y ese seguimiento también lo haremos, pero esto nos permitiría abrir una puerta que agilizaría
el uso, digamos, de esos recursos en algo tan específico como esto. Pero ciertamente hogares conectados, espacios públicos conectados, la infraestructura que se está generando en la región, eso nace al final de los fondos de Fonatel. Pregunta José Adelio Murillo, y eso también fue un tema que vimos con la viceministra de Trabajo para el tema para la mesa de Caribe, que qué se está haciendo, qué se puede hacer desde el gobierno para realmente mejorar el apoyo institucional a las personas que necesitan información para desarrollar su negocio, ¿verdad? Que parte de las razones por las cuales no lo desarrollan es porque no saben cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué tipo de recursos o soluciones se están planteando para asegurarse que institucionalmente el Estado le dé información a las personas de cómo hacer su emprendimiento? Bueno, ese fue uno de los temas y me parece que cuando hice el recuento posiblemente lo omití, que también salió fuertemente en la mesa de diálogo territorial, más que información, porque la información está, el problema es que no es amigable. Nosotros no tenemos realmente, y esto es un mea culpa, que de hecho lo hablamos ahí, la información es pública, pero no es amigable. Realmente las personas tienen que ir buscando de manera institucional lo que indica el MAKE, pero luego también los permisos que pide el Ministerio, por ejemplo, de Salud, depende del emprendimiento, lo que piden, no tenemos realmente una información consolidada eh, de una manera sencilla para la gente. Eso por un lado, es una tarea que nos llevamos, pero lo que salió muy claramente, curiosamente, usted me habla de la información, pero realmente en la mesa de diálogo, y Rebeca no me deja mentir, lo que salió es la necesidad de generar la tramitología de una manera más sencilla, más eficiente y depurarla. Una de las críticas más fuertes que recibimos es la cantidad de trámites que se tienen que hacer y nos llevamos pues el compromiso de hacer una revisión. De hecho, algunos de los temas que salieron en esa mesa, curiosamente pudimos durante la mesa poder hacer alguna subsanación con temas muy específicos. Nos comentaron de los alineamientos pluviales, me parece que eran los que salieron en la mesa que se tenían que hacer de manera física. En una de las sesiones, inmediatamente hablamos con la institución competente en ese momento, que de hecho es el INBU, y al finalizar la mesa en el transcurso, pues ya teníamos un acceso digital para que la gente pudiera hacer la solicitud de manera digital. Son no solamente la simplificación, sino también el acceso de una manera más sencilla, y en eso también estamos trabajando. La información está. De hecho, la rectoría para los emprendimientos, para una persona que quiere emprender, está en el MAKE, es realmente donde hay una consolidación de la información, pero ciertamente yo coincido en que podríamos y debemos constantemente hacer el trabajo de garantizarnos que esa información sea lo suficientemente clara, actualizada y que sea amigable, que sea sencillo para la gente de poderlo ubicar. Ok, dos últimas preguntas que creo que son relativamente cortas. Fabricio Bando está haciendo un trabajo sobre la comunidad Martina Bustos. Entonces, él pregunta, y tal vez aquí si Rebeca también conoce, qué tipo de acciones están haciendo con esta comunidad. Bueno, Es pero una... yo le podría decir, lo primero es Gracias. que se han hecho trabajos, primero ahí siempre de la mano con el sector social. Obviamente hay un trabajo importante que se está realizando a partir de Limas y de las instituciones que tienen que garantizar un abordaje integral de desarrollo humano. También durante este proceso hemos tenido digamos, avances en el tema de la dotación de agua potable, que tuvimos ahí algunas dificultades. Se ha trabajado con el AIA para poder dotar a esta comunidad de agua potable, y ciertamente pues hay una perspectiva y hay una proyección ya de un manejo más integral que de una solución al asentamiento informal que existe ahí. Eso se hará no solamente con el IMA, sino que se tiene que hacer en conjunto con todo el Sistema Nacional Financiero para la Vivienda. Muy bien. Y la última consulta que hace Mario Castro es qué papel pueden jugar las cooperativas de la zona en la reactivación económica. Completamente. Bueno, de hecho, mucho del turismo rural comunitario puede venir a raíz de cooperativas, y ciertamente el sector agro, que es muy fuerte en la región, mucho de ese sector realmente nace del sector cooperativista.
Y el sector cooperativista, por su naturaleza, es muy comunal, tiene un arraigo comunal muy fuerte. Entonces, definitivamente, el impulso que pueden dar, el trabajo conjunto que podemos generar ahí es gigantesco, porque el impacto que tiene el cooperativismo se refleja, repito, en los territorios y sobre todo en las comunidades. Así que, claro que sí, es parte de un desarrollo económico que estamos buscando con la economía social solidaria también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a las dos, en nombre de Punto de Aparte, nuestros estudiantes, en nombre de la Voz de Guanacaste, en nombre del Centro Internacional de Periodismo, por este espacio que nos dieron para empezar a abordar algunos de los temas que posiblemente vamos a seguir desarrollando en los próximos meses con nuestros estudiantes. Muchas gracias, doña Claudia, muchas gracias, Rebeca. Muchas gracias a todos por estar conectados y pues nos seguimos hablando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Bueno, ustedes. Que tengan buenas tardes. que esté muy bien. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.